En el día de hoy pues tenemos con nosotros el evangelista David Ceballos. Bienvenido, David. Dios bendiga, estamos aquí. Dios bendiga a la audiencia, a cada persona que nos escucha, tanto a nivel nacional como también internacional. Dios bendiga a mi hermano Inocencio Ortega, en nombre de Jesús. Y estamos agradecidos primeramente a Dios y luego aquí a mi hermano, que Dios permite a través de él que estemos nuevamente aquí. Anteriormente estaba, pero estamos de nuevo aquí, para así compartir de la grandeza y de la misericordia del Señor. Yo me congrego, estoy en Rafael ubicado, en la iglesia pentecostal Jehová Jireh Restaurando Vida. Estamos hoy en la calle principal, frente a Corazán, aleluya, compartiendo y adorando a Dios, y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pero tenemos una esperanza, aleluya, que tenemos aquel que nos llamó y nos va a seguir respaldando, amén. Bien, en esta linda tarde quiero compartir una palabra edificativa, tanto para cada uno de los oyentes, como también para mí, aleluya, porque siempre digo que la palabra del Señor, soy de los que digo que van de aquí para allá. Le hablan tanto al oyente como también a aquel que la está exponiendo, porque de ella aprendemos y a través de ella Dios nos va corrigiendo cada defecto y cada área que necesitamos mejorar como persona y como siervo y sierva de Dios. Amén. Bien, y estaré leyendo, compartiendo en el libro de Mateo, aleluya, en el libro de Mateo, ahí estaremos compartiendo la palabra del Señor, amén. Un versículo muy conocido y algo muy importante para cada uno de nosotros, para el mundo, pero también para nosotros como iglesia que somos y que debemos de ser, amén. Sí, estaré leyendo la palabra en Mateo su capítulo 24, verso 3, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte, diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del tiempo del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y dice el 10, y muchos tropezarán, entonces se entregarán el unos a otros y se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y a muchos engañarán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Aleluya. Mi alma adora la gloria del Señor. Padre, te bendecimos. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú me permites, Señor, poder leerla, Señor, compartirla con cada persona, con los que estamos aquí, como también como aquellos que nos están viendo y oyendo, Dios mío. Padre, esperando no palabra mía, sino palabra tuya. Palabras que me corrijan, Señor, cada día y que me despierten, Padre, para discernir los tiempos, Señor. Bendice la audiencia y que cada persona sea edificada y restaurada en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta hermosa palabra que acabamos de leer es una historia, no una historia, es un capítulo muy conocido. Pero aparte de que es un capítulo,
vemos cómo el maestro expone esta palabra dando una alerta al pueblo. Vemos cómo sus discípulos se acercan a él. Por eso el tema dice, señales antes del fin. Vemos cómo sus discípulos se acercan a él, tienen una preocupación y le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo van a acontecer? Y esta gente tiene una preocupación porque a ellos les interesaba saber. Pero Jesús inmediatamente les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero también le pone esta palabra, le dice, van a escuchar rumores, van a escuchar guerra. Hoy en día, ¿qué es lo que está aconteciendo? Hoy en día todo el mundo sabe por la televisión, por todos los medios, todos los acontecimientos que están pasando hoy en día. Aleluya. Y mucha gente que están allá afuera, mucha gente que no conocen de Dios, que algún día por fe entendemos que lo van a conocer, aún ellos saben que estas señales son proféticas. Hay otros que no lo saben, hay otros que lo saben, pero quizás no quieren recapacitar. Pero la voluntad del Señor es que el ser humano entienda y recapacite sobre lo que se le predica. Esta palabra no son tan solamente palabras escritas por un hombre. Yo siempre digo que muchas personas dirán, pero son palabras escritas por un hombre. Sí, pero son palabras escritas por un hombre inspirado por Dios. Porque Dios tenía que utilizar un hombre para él mostrar su gloria. Él tiene que utilizar una persona para que sus palabras fueran escritas, aleluya, pero no cualquier hombre. Hombre de Dios, aleluya. Que aunque tuvieron su falla, pero eran hombres de Dios. Amén. Y vemos cómo el Señor les parece esta palabra a los discípulos. Hoy en día vemos los acontecimientos. Lo que la Biblia declara hoy en día está aconteciendo. Vemos cómo hay rumores de guerra. Vemos cómo hay terremotos. Vemos cómo hay peste. Vemos cómo hoy en día, aleluya, hay una descomposición tanto en el ámbito social y como en el ambiente que rodea el ser humano. Porque son palabras que tienen cumplimiento. Aleluya. Y no le estoy hablando como una persona, aleluya, que quizá no le va a decir que no podemos momentos por ignorar, pero podemos entender que las palabras son vida y son eficaces. Porque Jesús le dice esta palabra, dice, vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos Cristo, cuántas personas no se han levantado diciendo, yo soy el Cristo? Pero Jesús le dice esta palabra, no le creáis, aleluya. No le creáis, porque ya hace rato que Jesús lo dijo, vendrán falsos maestros, vendrán falsos Cristos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, aleluya. Pero ¿sabe qué? Va a engañar a aquel que no conoce de la palabra, aleluya. La ignorancia del ser humano hace que sea engañado, pero la voluntad del Señor es que el ser humano tenga una visión clara, tenga un aclaramiento de su entendimiento, donde entienda que estas palabras son vida y son eficaces. Y Jesús le dice, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Por eso que la Biblia relata que el justo está confiado como un león, aleluya. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león, aleluya. ¿Por qué? Porque todo aquel que conoce a Cristo ya tiene una esperanza, ya sabe a quién le ha creído y en quién está confiando, pastor. Amén, así ya es. tiene una conciencia sabiendo de que aquel que lo llamó lo va a salvar y lo va a librar de todo lo mal. Por eso dice, Jesús le dice, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, aleluya. Es necesario que todas estas cosas, terremotos, hambre, peste, acontezcan en este mundo, aleluya. Pero aún no es el fin, dice esta palabra. ¿Por qué? Porque van a haber, en lugares diferentes van a haber terremotos. En lugares diferentes va a haber peste, aleluya, alabanza. Y todo esto será principio de dolores.
Vemos los acontecimientos que hoy en día, usted ve la noticia, la degeneración que hay, vemos cuántas cosas están aconteciendo, gente que se matan, familias en un estado, hermano, crítico, gente que le quitan la vida al otro, cosas que usted humanamente dice, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Por usted y yo, cuando usted conoce a Cristo, usted sabe ya inmediatamente, usted entiende qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque su entendimiento se aclara. ¿Por qué se aclara? Porque usted entiende lo que dice esta palabra. Amén. Que es necesario que todo esto acontezca, aleluya. Y que esto será principio de dolores. Por más que el ser humano trate de buscar una solución humana, no la va a encontrar. Porque la solución del ser humano se llama Cristo, aleluya. Usted ve en la noticia, gente que matan a su pareja, aleluya, que da pena. Vemos cuántos feminicidios, cuántas cosas horribles pasando, no solamente en este país, sino a nivel mundial, porque la palabra tiene cumplimiento a nivel mundial, porque es esta palabra que Cristo relata. Y vemos como Jesús le dice, miren, y todo esto será principio de dolores. Y dice esta palabra, ya muchos os matarán. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Cuánta gente usted le dice, mira, Cristo salva, Cristo te ama? Un día yo me topé con una persona que dijo que Dios tenga misericordia. Y esta persona dijo, no, ¿para quién es Dios? Estaba en un estado tan erróneo que esta persona comenzó a decir eso. Yo solamente dije, Señor, ten misericordia. Porque muchas veces la ignorancia del ser humano, pero Cristo quiere quitarle ese candado a la mente humana. Cristo quiere que esa ignorancia, sacarla del hombre y que el hombre entienda que necesita a Cristo. Amén. Y dice, y os entregarán a la tribulación, vamos a ser atribulados, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, aleluya. Seré aborrecido por causa de mi nombre, porque inmediatamente tú renuncias a ese mundo, inmediatamente el enemigo va a utilizar a cualquier persona. No que la persona tiene la culpa, es que va a utilizar una persona muchas veces para hacerte la guerra, para aborrecerte. Aun si tú eras su amigo, dice, pero ¿por qué entraste, como yo dice, en esa religión? Pero no es religión, esto es poder de Dios. Amén. ¿Por qué entraste ahí? Te van a aborrecer por causa de Cristo. Pero es mejor ser aborrecido del hombre y ser recibido por Dios, aleluya. Amén. Porque yo siempre digo que la tristeza de Dios produce alegría, pero la alegría del mundo produce tristeza. Porque el mundo y su deseo pasan, pero el que hace la voluntad del Señor va a permanecer para siempre. Amén. Por lo tanto, por eso es que digo, el ser humano intenta buscar una solución, pero no la va a encontrar, porque la solución se llama Cristo. Es cierto que vivamos en un mundo que está, un mundo lleno de aflicciones, un mundo lleno de problemas, pero en medio del problema hay un Dios todopoderoso que está con su iglesia. Hay un Dios todopoderoso que ha prometido estar con el ser humano. Solamente Dios quiere que el ser humano le abra ese corazón, aleluya. Solamente que el ser humano entienda que necesita a Cristo. En una ocasión yo vi un video donde alguien decía, ¿por qué si Dios existe están pasando tantas cosas malas? Y el peluquero le dijo, mira, ¿por qué pasa esto? Viene una persona a recortarse. Y él le dijo, lo que pasa es que si ellos no vienen a recortarse, yo no puedo recortarlo. Así es Dios. Si el mundo, si el ser humano no va a Dios, siempre van a seguir pasando cosas negativas. Pero cuando el ser humano va a Dios, aunque pase cosas negativas, pero Dios la vuelve positiva. Ahora su palabra tiene cumplimiento. Es necesario que todo esto acontezca, aleluya. Porque no importa dónde irá tu cuerpo, lo que importa es dónde irá tu alma, dónde irá nuestra alma, qué debemos de hacer para estar preparados. Y vemos como Jesús le dice, y muchos tropezarán, y entonces se entregarán unos a otros. Aleluya. Y me gusta este pasaje donde dice, muchos tropezarán. En el libro de Daniel, su capítulo 12, verso 13, dice que muchos irán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.
Esto es algo profético desde muchos tiempos antiguos, y la ciencia se va a aumentar, y muchos despertarán, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Entonces esta palabra aplica aquí donde dice, y muchos irán de aquí para allá. Aleluya. Usted ve la gente, hermano, de aquí para allá buscando solución, pero no es así, porque la solución la tiene Cristo. Donde quiera que haya una vida humana, donde quiera que esta palabra sea predicada, esta palabra tiene cumplimiento. Porque esta palabra tiene un cumplimiento para que el ser humano entienda que necesita a Cristo. Que son señales, son cosas que van a acontecer y son cosas que están aconteciendo. Por esto será principio de dolores. Pero hay algo positivo, pastor, en todo esto. Que a pesar de esto, los entendidos van a entender. Aleluya. Alguien va a entender que necesita a Cristo. Alguien va a entender que lo que está pasando en este mundo es sobrenatural. Alguien va a entender que los acontecimientos que pasan no lo va a detener el hombre. Esta palabra tiene cumplimiento, porque lo que Dios cumple, lo que Dios dice, lo cumple. Aleluya. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aleluya. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo está? Caótico. El ser humano muchas veces solo piensa que la vida está aquí en esta tierra, pero no es así. La Biblia declara que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aleluya. Pero mientras el ser humano tiene vida, hay esperanza. Amén. Hay esperanza para aquel que habita entre los vivos. Hay una esperanza, aleluya. Hay una esperanza. Y aunque pasen todos estos acontecimientos, Jesús nos dice, no se turben, porque aún no es el fin. Esto es solamente una pretribulación, aleluya. Es la palabra que lo dice, no es el ser humano. Hay una palabra dictada para la humanidad, para el ser humano, para el fin de los siglos, aleluya. Donde Dios va, aleluya, a establecer su palabra, a establecer un reino para que el ser humano entienda que necesita a Cristo. Todos necesitamos de Dios. Aún estando dentro del camino, cada día más necesitamos más de Dios, aleluya. Nos vamos renovando, nos vamos preparando, corrigiendo la zorra pequeña. Pero lo más importante es que estamos en Cristo. Entonces esta palabra me gusta, donde dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Y será predicado este evangelio para testimonio en el mundo entero. Aleluya. Por eso digo que lo más importante que el ser humano tiene que tener en esta tierra, aleluya, es la salvación del alma. Es procurar a dónde iré. ¿A dónde iré? ¿Dónde iré después que parta de este mundo? ¿Dónde iré si suena la trompeta? ¿Dónde iré? Aleluya. ¿Dónde está mi pasaporte, mi ciudadanía? Por eso la Biblia declara en Pedro que es necesario que Dios le da tiempo al ser humano, que Dios es paciente para con el ser humano, no queriendo que el hombre se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Y esta es una palabra que como cristianos debemos meditar cada día. Debemos de estar preparados, aleluya. Estamos en un siglo de afán, estamos en un tiempo donde hay tantos compromisos, pero el mayor compromiso tiene que ser que nuestra alma sea salva, aleluya. Como José dijo en su palabra, no haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Podemos servirle a Dios, podemos aquí en esta tierra obtener todo lo que Él nos permita tener, pero lo más importante es nuestra salvación, estarle preparado, estar atento de su venida, aleluya, que Él viene como ladrón en la noche. No es que Él es un ladrón, el ladrón cuando viene usted no sabe. El ladrón cuando viene está acechando. Estamos durmiendo.
Usted no lo sabe ni yo tampoco, aleluya. Así vendrá Cristo como ladrón en la noche, esperando nuestras almas para cuando inmediatamente la trompeta suena, seremos levantados, aleluya. Por eso tenemos que procurar cada día más entender y centralizarnos de que hay un Cristo de poder, que hay un Cristo que viene, que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que cuando venga nos tiene que encontrar preparado. Aleluya. Entonces dice, alabanza a su nombre. Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos lo creen? Este mundo, alguna vez yo analizo y digo, wow, pero tantas cosas en silencio en mi mente, digo, que están aconteciendo, ya que la palabra lo registra. Pero vemos como mucha gente, el mundo va en un desenfreno fuerte, no sabiendo que el desenfreno va a producir amargura, va a producir tristeza, va a producir caos en la vida del hombre al final. Por esa no es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que el ser humano acceda a Cristo, acceda a la vida eterna, que el hombre se despoje de todas las cosas del mundo, de todo lo que te aparta de Dios. Es importante creer en Dios, pero más importante es, después de creer en Dios, apartarse del mundo, apartarse del pecado. No te quiero decir que te va a apartar de la sociedad, no es del mundo que te rodea, es de las cosas que están en el mundo, que no obran conforme a la voluntad del Señor. Aleluya. Y me gusta esta palabra donde Jesús dice en el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie. Porque el justo con dificultad se salva. ¿A dónde irá el impío y el pecador? ¿A dónde irá? Si el justo con tribulación, con batalla se salva, ¿a dónde irá? Pero hay una palabra que nos dice que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Podemos avanzar, podemos seguir, podemos aquí en esta tierra obtener bienes, pero también tenemos que tener conscientemente y claramente de que lo más importante es que nuestra alma esté guardada en Cristo Jesús. Es que la salvación de nuestra alma esté asegurada en Dios. Es que entendamos que el mundo va a pasar, de que el ser humano aquí en esta tierra es como la flor del campo, que hoy es y mañana no es. Como el salmista David en una ocasión veía, como que el justo florecerá como la palmera. Y el salmista David vio en una ocasión que sus enemigos prosperaban, todo el mundo prosperaba, y él estaba tranquilo. Y Dios le dijo, mira David, tranquilo, que el justo, este hombre estableció esta palabra, le dijo que el justo va a florecer como la palmera. Amén. ¿Usted sabe cuántos años dura la palmera para crecer? 30 años. Pero el ser humano es como la hierba del campo, que hoy es cortada de un pronto. Pero el que esté en Cristo tiene una esperanza viva. Amén, amén.